Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mejor Salud, Mejor Vida. Soy Roxana Céspedes y hoy los invito a hablar del tema de los adolescentes. Para ello hemos invitado al psicólogo Roque Pedraza. Síguenos, acompáñanos, suscríbete al canal. Enseguida volvemos con Mejor Salud, Mejor Vida. Hoy hemos invitado al licenciado Roque Pedraza para hablar del tema de los adolescentes. El licenciado Pedraza es psicólogo con maestría en terapia familiar y también trabaja con jóvenes, adolescentes y elabora programas de formación. Bienvenido, Roque, es una alegría contar hoy con usted. Gusto, muchas gracias por la invitación, Roxana, y será muy interesante lo que vayamos a conversar hoy en torno a los jóvenes. Excelente. Primero que nada, Roque, quiero que usted explique qué es la adolescencia, cuáles son sus características y qué cambios trae la adolescencia en esa etapa tan importante en las personas. Interesante porque hay muchos autores que hablan sobre la psicología del desarrollo y no hay un común acuerdo exacto sobre cuándo empieza y cuándo termina la adolescencia, en la mayoría de los textos y los autores que hablan sobre la misma, porque en la mayoría de las veces no es un término biológico necesariamente, como la pubertad, que sí es un término biológico porque claramente está establecido con la aparición de los primeros cambios físicos, ¿no? Del niño a la pubertad. Pero la adolescencia no tiene un término biológico específico, más sí es un término jurídico. Y cuando hablo de término jurídico me refiero a que depende mucho de la cultura y del contexto en el que se encuentran. Voy a dar un ejemplo. Para algunas culturas no existe la adolescencia, existen los ritos de transición. Por ejemplo, una cultura africana, un rito de transición para pasar de ser niño a ser adulto es cazar un animal salvaje. Una vez que el muchacho caza un animal salvaje, se convierte en hombre, se convierte en adulto. Entonces, el concepto de adolescencia es bien cultural, es bien jurídico, es bien contextual y eso da lugar a que la etapa propiamente dicha depende mucho del contexto en el que nos envolvamos. Sin embargo, la mayoría de autores podrán coincidir aproximadamente de que, hoy por hoy, algunos dicen que empieza más temprano y termina más tarde. Así que podríamos estar pensando desde los 13 años hasta pasando los 19 y casi 20 años. Ok, excelente, Roque, lo que usted menciona, sin lugar a dudas, la adolescencia depende, esta etapa, ¿no?, de la adolescencia depende de la cultura, como bien lo mencionaba, hay culturas donde son etapas de rituales que permiten al niño volverse hombre, pero en nuestra cultura occidental abarca la segunda década de la edad del niño o de la niña, ¿verdad?, que inicia una etapa hacia su adultez. A mí me gustaría un poquito que me profundice y me explique cuáles son esos cambios que trae la adolescencia con lo que es la pubertad. ¿Cuáles son los cambios físicos para que un niño, digamos, haya ingresado a esa etapa? Hay muchísimos. Voy a hablar de un par de ellos que me parecen fundamentales y creo que no se conocen tanto. Uno de los datos más interesantes es que en la adolescencia se tiene una mayor plasticidad cerebral, es decir, el cerebro está capacitado para aprender tanto como el niño de 0 a 7 años. Es decir, la plasticidad cerebral tiene que ver la flexibilidad que el cerebro puede adoptar para incorporar nuevos aprendizajes. Y esta puede ser una buena como una mala noticia. ¿Qué significa? Que es una oportunidad para aprender buenos o malos hábitos. Es decir, que generalmente lo que uno aprende en la adolescencia se queda fijado durante gran parte de la vida adulta. Y eso es una buena y una mala noticia justamente por eso, porque implica un gran reto educativo para los padres y para los educadores, porque es una gran oportunidad, pero al mismo tiempo es un pesar cuando el adolescente no tiene una red de apoyo que sea capaz de educarlo correspondientemente, porque probablemente corregir muchas de esas cosas en la vida adulta va a ser muy difícil.
Cuando yo atiendo un joven, digo joven pero en realidad adulto, de 35 años, que me dice que tiene problemas con el alcohol, yo le pregunto ¿desde cuándo empezó todo esto? Probablemente me va a empezar a decir desde que yo tenía 15 años, desde que yo tenía 14 años. Entonces, justamente es una oportunidad que puede ser bien o mal aprovechada. Otra de las cosas que puede uno identificar en los adolescentes típicamente es que sus referentes ya no son sus padres solamente. Es decir, ya no quieren caerle bien exclusivamente a los papás. Porque un niño estudia y gran parte de la razón por la que estudia tiene que ver con verlos a los padres contentos con eso. Es decir, me gusta cuando mi papá me felicita, me gusta cuando mi mamá me dice que está orgullosa de mí. Y pasa ya un cierto grado de escolaridad, de bachiller, en donde el alumno dice, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que estudiar materias que no me gustan? ¿Por qué tengo que estar 12 años de mi vida encerrado en un aula? Bueno, ahora ya no tan encerrado, sino más bien en su casa, pero la mayoría de las veces uno se cuestiona esto y dice, ¿por qué estudio? Ahí sucede una cosa interesante, porque los referentes ya no son solamente los padres. Ya no quiero caerle bien solo a mis papás. Quiero caerle bien a mi grupo de amigos, quiero caerle bien a mi pareja, quiero caerle bien a las personas que me atraen, quiero caerle bien al contexto en general. Entonces, los referentes ya no son los mismos. Uno amplía su repertorio, o más que repertorio, amplía su visión en cuanto a quienes deseo yo agradar. Y eso es muy característico de la adolescencia también. Ok, ¿qué otros cambios psicológicos fuera de los que ha mencionado existen? En esta etapa, que es una etapa de transición, es una etapa de cambio donde hay un alejamiento, como usted muy bien lo menciona, del nido, ¿no? Es la desconexión con el cordón umbilical de los padres y es un acercarse hacia nuevos vínculos sociales y es un definirse y autodefinirse. ¿Qué otros cambios tienen los adolescentes que realmente permita ser un momento de tanta trascendencia, de tanta importancia y que tiene como objetivo un cambio en la vida que lo va a llevar a ser adulto? Gran parte de lo que uno tiene que entender sobre la adolescencia son dos necesidades básicas: la necesidad de identidad y la necesidad de pertenencia. La necesidad de identidad tiene que ver, ¿quién soy yo? ¿Cómo me diferencio del resto? ¿Cuál es la diferencia entre ser yo y ser mi hermano mayor? ¿Cuáles son? Por eso es que muchas veces los adolescentes empiezan a ser contestatarios con los papás, justamente porque empiezan a darse cuenta del modo en que lo tratan a él en relación al hermano. Es decir, ¿y cómo mi hermano no lo mandas tanto? Ellos empiezan a entender que hay una serie de diferencias entre el mundo en el que los rodea con relación a ser él y a ser el resto. La necesidad de identidad es fundamental porque necesito definirme, necesito diferenciarme y necesito saber tomar mis propias decisiones, porque uno está buscando justamente eso, la autonomía, porque lo de convertirse en un adulto responsable no es cuestión de apretar un botón o cumplir una cantidad de años. Eso se va a ir dando madurativamente en el paso del tiempo y esa parte de la adolescencia es fundamental para empezar ese proceso. ¿Qué función cumplen los padres justamente en este detalle que hablas de volverse responsable, maduro? ¿Cuál debería ser el rol que tienen los padres? No sé, quizás el ejemplo, la relación, cómo llegar al hijo para ayudarlo a convertirse en un adulto responsable. Madurativamente se sabe que el cerebro está capacitado para generar sus propios límites cercanos a los 21 años, que es cuando termina el proceso de desarrollo de la zona prefrontal del cerebro, que es la zona del razonamiento, del juicio, de la toma de decisiones, de los pros y los contras y de visualizar las consecuencias de los actos. Hasta ese entonces, los padres necesitarán seguir poniendo límites a sus hijos. Y cuando hablo de poner límites me refiero a no solamente a decir qué está bueno y qué no está bueno, sino conversar sobre ciertas cosas de por qué eso no es así. Cuando uno realiza esa función educadora en cuanto a límites, y lo necesita hacer hasta los 21 años, aunque la manera de poner esos límites va a ser diferente, no es lo mismo poner un límite a un niño de 9 años que a un joven de 16, las formas podrán ser diferentes, pero sigue siendo importante el establecimiento de límites. Entonces yo creo que la función educadora del padre de familia con un adolescente principalmente tiene que estar puesta de manifiesto en tres aspectos: el establecimiento de límites, la buena comunicación, porque no es sencillo, y muchos padres dicen que se corta mucho la comunicación con sus adolescentes, no saben cómo llegarle, no saben cómo comunicarse, no saben cómo preguntarle cómo se siente, porque le dicen ¿cómo te fue en el colegio? Y le dicen bien. ¿Qué hiciste? Nada. Entonces siente que la comunicación está cortada, o el adolescente se mete al auto del papá que lo acaba de recoger del colegio y se pone los audífonos. Entonces, los papás necesitan buscar maneras creativas de comunicar justamente eso.
Y uno de los errores típicos de los papás intentando desesperadamente comunicar es convertirse en interrogadores. Cuando uno interroga, pregunta, uno es de las preguntas y otro es de la respuesta. Cualquier persona se puede sentir incómoda. Y ya el adolescente, una de las características interesantes de los adolescentes, relacionalmente hablando, es que ellos ya saben qué es lo que le voy a decir. Y ya saben a qué situación se exponen cuando entran al auto. Y ya saben cuál va a ser la conversación típica en el almuerzo. Entonces, como ellos predicen todas estas cosas, ya se ponen en ese modo de coraza, ya se ponen en ese modo de no decir nada que puede ser usado en mi contra. Entonces, en esta etapa es muy importante que los padres también aprendan a comunicarse asertivamente, de manera creativa. Y me parece muy interesante lo que estás indicando, el modo pregunta, que generalmente es la forma de comunicarse que entabla el padre con los hijos o que entablamos, ¿no? Lo vemos callado, silencioso y uno le dice, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó hoy? ¿Qué estás pensando? Te lo digo porque yo tengo una hija adolescente y a veces incurro en esos detalles de preguntarle cosas y sí, uno se da cuenta que es una etapa donde tienen bloqueada la comunicación, pero bien que lo mencionas y para los padres nos sirve mucho este punto de saber comunicarse de una manera más asertiva y con menos preguntas. Los ¿verdad? hijos son más capaces de lo que uno piensa. Y si un papá, por ejemplo, se le ocurre contarle un problema al hijo, quizás no es el más grande, no es el más importante, pero un problema importante. Okay. Decir, mira, estoy preocupado por esto, porque tuve una discusión con una persona en mi trabajo y realmente no sé muy bien qué hacer, ¿vos qué harías en mi lugar? Los adolescentes tienen criterios muy interesantes. Y cuando uno los subestima demasiado, se está perdiendo una riqueza muy grande de comunicación allí. Y los adolescentes siempre quieren ayudar. Fíjate que muchas de las fundaciones, de las ONGs o incluso de las actividades de voluntariado son lideradas por jóvenes o motivadas por jóvenes. O por lo menos los brazos operativos principalmente son jóvenes. Entonces, cuando a mí me cuentan la idea de que la juventud está perdida, yo muestro todas esas realidades y me niego a creer que eso sea así realmente. Seguramente que habrán escenarios donde eso no sea así. San Juan Bosco decía, no hay jóvenes malos, hay jóvenes que no saben que pueden ser buenos. Y alguien se lo tiene que decir. Entonces, cuando uno descubre esa riqueza del joven en cuanto a la pasión que pueden poner, en cuanto a lo decididos que son con sus propias convicciones, y uno sabe acompañar esa pasión justamente para llevarla por un buen camino, uno tiene un tesoro muy grande. Y los recuerdos que uno tiene de trabajar con adolescentes son muy, muy revitalizadores y son muy, muy lindos. Ok, bueno, estamos en una época de pandemia que ha confinado a la sociedad y ha estirado los lazos afectivos, nos ha distanciado. ¿Qué está sucediendo en tu experiencia? ¿No? Tú recibes todos los días, me imagino, jóvenes, adolescentes, quizás con dificultades. Me gustaría que me hables qué es lo que está sucediendo con los adolescentes en este periodo de pandemia. ¿Qué cambios están viviendo? Yo te puedo decir, por ejemplo, en cuanto a lo social, me pareció, voy a dividir la pandemia en dos aspectos, 2020 y 2021, ¿no? 2020, cuando todo esto estaba siendo nuevo, nos encerramos todos en nuestras casas para protegernos, la cuarentena rígida y demás, y allí yo he notado que algunos clientes, algunos consultantes míos, a los que yo atendía antes de la pandemia, que podían estar teniendo dificultades en el colegio o de relacionamiento y tal, estaban muy bien. Porque habían descansado de la intimidación a la que se encontraban todos los días, porque habían descansado a la vergüenza de todos los días, habían descansado al calvario que vivían en los recreos en la mayoría de las veces. Te estoy hablando de mi experiencia clínica, ¿no? Entonces, en ese sentido lo hallé muy positivo porque era como, en algunos casos la mamá me decía, hasta ya participa mi hijo en clase. Antes no podría participar porque tras que participaba estaba el bullying. El que no quería hablar, ¿para qué hablaste de nuevo? Entonces, cuando empiezan esto de las clases online y tal, algunos chicos empezaron a sentirse como más libres de poder expresarse, lo cual fue muy bueno. Pero hay otros que evidentemente a lo largo del tiempo, y hablo más del 2021, que empezaron a tener dificultades en el relacionamiento. Algunos cambiaron, pues, porque en la adolescencia de un año a otro sos diferente. Algunos subieron de peso, otros enflaquecieron más de lo que estaban, y muchas de estas situaciones hacen que la persona no quiera socializar tanto.
se rehúse a esto, pues no sé qué es lo que me van a decir, no sé qué me van a decir cuando me vean mis amigos. Entonces hay una serie de conflictos relacionados a la socialización, a la figura corporal, a la manera en cómo se perciben ellos mismos, y hay una serie de temores relacionados a la socialización que en este momento puede estar sucediendo. Bueno, a partir de la pandemia todos tenemos más acceso y más tiempo con la tecnología. ¿Cómo está afectando el uso excesivo de la tecnología en los adolescentes? ¿Has podido detectar algún tipo de problemas? Algunos de ellos llevan adelante su socialización a través de la tecnología, a través de juegos en red, por ejemplo, donde se conectan con otras personas. El problema es que cuando esto no es acompañado por parte de los papás, puede ser nocivo y puede ser peligroso. Los adolescentes se pueden enganchar peligrosamente o afectivamente a otras personas que no conocen y que quién sabe quién está detrás de ese ID, de ese juego, de esa pantalla o de ese perfil. En fin, son situaciones que creo yo que son importantes reflexionarlas en el entorno familiar justamente para saberlas acompañar. Muchos papás lo atacan sin entenderlo. Ese es tu juego, ese es tu celular, todo el tiempo parás ahí. Pero si yo me tomara un poquito más la dedicación de descubrir un poco, oye, ¿por qué le interesará tanto? ¿Qué será lo agradable? ¿No? Hay papás, por ejemplo, que no entienden que ante los juegos online no se le puede poner pausa. Pero ponerle pausa y vení. No puedo ponerle pausa porque sucede que la partida es en vivo y no puedo ponerle pausa, no hay la opción de poner pausa. Claro, los adultos sabemos que en los juegos sí se puede poner pausa, pero cuando habla de juegos en línea, que al mismo tiempo está sucediendo un juego con otras personas, no se puede poner pausa. Entonces cuando uno ataca sin conocer eso, el adolescente se siente incomprendido. Y la posibilidad que el adolescente me comparta un poco más de lo que le pasa ahí dentro del juego y las emociones que le genera, va a ser muy poca, porque va a decir, no, mi padre me va a atacar, si yo le cuento esto no me va a entender, o lo va a criticar, o simplemente no me va a escuchar. Entonces cuando uno como papá quizás toma este tino de decir, ok, investigaré un poco más al respecto, o lo hablaré un poco más, decir, oh, qué interesante, y de qué se trata, o comentame quiénes pierden, quiénes ganan, y hasta dónde vas vos, oh, y qué tan bueno sos, y lo jugás con amigos, y cómo te va con eso, y cuando perdés, ¿qué haces? En fin, situaciones como esa que nos llevan al diálogo y a la comprensión y a la conexión me parece que son fundamentales. Entonces, la buena regulación, el buen acompañamiento puede ayudar a que la tecnología sea menos nociva de lo que puede llegar a ser. Ahora, la tecnología sin son ni ton, donde vos sos el amo y el señor del celular, el amo y el señor del internet, el amo y el señor del Netflix, y creer que el adolescente va a tener sus propios límites para decir, no, hasta acá nomás porque yo mañana tengo clase, es realmente una ilusión, porque recuerden que la zona prefrontal, que es donde yo pongo mis límites, no voy a cenar tarde porque sé que mañana me voy a despertar muy pesado, está en pleno proceso, no de van a poder desarrollo. hacerlo por ellos mismos, lo necesito a mis papás para hacer eso. Excelente. Sabemos que el rendimiento escolar este año ha sido bajo. ¿Qué le recomendarías vos a un educador para que pueda colaborar al adolescente a través de las aulas virtuales a estimularlo? ¿Qué le recomendarías? Yo no tengo mucha experiencia en el campo educativo propiamente, pero creo yo que una de las cosas que nos supuso un reto muy grande educativamente hablando son las estrategias autodidácticas. Yo creo que quienes más se están aprovechando este tema de las clases virtuales son quienes logran desarrollar estrategias de tipo autodidacta, es decir, voy buscando mis propias conclusiones ante las cosas que me van enseñando, voy buscando mis propios recursos para contrastar lo que me acaban de decir y poder tener mi propio concepto sobre el tema del que estamos hablando. Cuando uno tiene una educación muy tradicional, donde lo que diga el profesor es lo que vas a entender, en la educación virtual eso se trunca bastante. Y yo opino que el tema de la educación virtual, número uno, no estamos preparados, es decir, nos tomó por sorpresa, todavía estábamos migrando a eso muy paulatinamente, pero nos puso de cajón a todos en la misma bolsa. Es decir, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo es esto de la videoconferencia? ¿Cómo es esto de enseñar matemáticas por videollamada? ¿Cómo es esto de darles tareas? ¿Cómo es esto de presentar? Y yo creería que ya en 2021 podemos haber estado más estables y más conscientes de eso, pero al mismo tiempo peligrosamente más estancados en lo mismo. Y creer que como ya le entendimos a la cuestión, entonces ya sabemos, doy mi clase y no es más. ¿Cómo sé si el alumno está aprendiendo? ¿Cómo sé si el alumno lo está aprovechando? Y realmente son preguntas que los profesores y los educadores necesitamos hacernos. ¿Cómo hago para que mis alumnos aprendan más? Generar debates, poner temas controversiales sobre la mesa, y sobre todo si hablamos de adolescentes, ellos tienen muchas
cosas que pueden decir al respecto y en qué momentos han visto ustedes esto y cómo podemos contrastar este tema con otros aspectos y otros elementos y según quién ustedes están sosteniendo aquello que están sosteniendo. Cuando uno tiene este intercambio dialogal, no solamente de yo profesor hacia el alumno, sino que sentémonos todos en torno a un mismo espacio e intentemos tratarnos como iguales y desarrollemos el conocimiento, hagamos parir el conocimiento, como decía Sócrates. Entonces yo creo que se pueden conseguir cosas muy lindas incluso en virtualmente. Excelente. Bueno, te agradecemos, Roque, y esperamos contar contigo más adelante. Siempre están abiertas las puertas de mejor salud, mejor vida. Muchas gracias por la invitación y que tengan un buen día. Hoy hemos hablado sobre el tema de la adolescencia. La adolescencia es la etapa de la vida que se inicia desde la segunda década de vida, tanto de los niños como de las niñas, y es un periodo que los va a llevar hacia la vida adulta. Durante este periodo se dan una serie de cambios fuertes en la conducta y en la personalidad del individuo, del niño y de la niña que vive una etapa de transición que se inicia con la pubertad, con los cambios físicos, con los cambios biológicos. Se va a llevar adelante un cambio en la conducta y en la personalidad del adolescente, que lo va a llevar a ser un adulto. Cuán importante es la buena comunicación que se debe desarrollar con los padres. Qué importante es que el joven se sienta acompañado, se sienta querido, porque es una etapa de definición de lo que él es y de lo que quiere llegar a ser. Te invitamos a continuar con nuestro programa en las siguientes entregas. Si te gustó, danos like, haz un comentario y síguenos por las redes sociales. Bien.